¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este foro sobre educación. Hoy somos casi 1000 inscritos porque tenemos claro que la educación es la llave del futuro. Hoy creamos contigo la educación del futuro. Como sabemos muy bien, la pandemia nos ha obligado a digitalizarnos. En el caso de la educación, la rapidez ha sido tal que la verdad es que hemos tenido que pelearnos en vez de poder disfrutar o de armonizar ese aprendizaje de la digitalización. Nos hemos olvidado de disfrutar del aprendizaje, pero nos hemos olvidado también de disfrutar de las oportunidades que nos ofrece la digitalización y la tecnología. La parte positiva es que esa educación que veíamos del futuro, pues ya está aquí, es una realidad. Estamos inmersa en ella, incluso sin estar preparados, así que de alguna manera hemos avanzado en el tiempo. ¿Por qué no aprovecharlo? Pues para eso estamos hoy aquí. Telefónica lleva años comprometida con este ámbito, tiene un compromiso social que ahora está impulsando porque tiene un reto principal, que es ayudar a todo lo que es la comunidad educativa a su digitalización. ¿En qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar en esto que yo contaba, ¿no? En poder disfrutar del aprendizaje, a disfrutar también de las oportunidades que se nos presentan. Y eso nos incluye a todos, incluye a todo lo que es el personal docente, pero por supuesto a padres y a madres y alumnos y alumnas. Para hablar de este nuevo paradigma, de dónde nos encontramos exactamente, hacia dónde nos dirigimos, les presento ya a María Jesús Almazor, es consejera delegada de Telefónica. Muy buenas tardes, Telefónica España, perdona, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bueno, es un placer poder estar contigo y que un poco nos sitúes en el dónde estamos, ¿no? Porque a mí me da la sensación que nos queda mucho por hacer en esto de la digitalización de la educación, aunque como he dicho hemos avanzado muy rápido, más de lo esperado, en algunos casos a empujones, al menos en el mío, debo decir y debo de confesar, pero en un contexto amplio, ¿qué nos queda? ¿Cómo crees que debemos entender este nuevo paradigma? Bueno, tú lo has dicho, no es un debate nuevo, ¿no? El tema de la digitalización de la educación. Llevábamos hablándolo mucho tiempo. En Telefónica, además, somos firmes creyentes de la digitalización de todo, y la educación es fundamental porque es clave para el desarrollo de la sociedad. Y llevábamos mucho tiempo con ese debate, pero si algo ha cambiado estos meses, principalmente es que nos hemos dado cuenta de esa necesidad real, ¿no? Y tangible. Ya no es un estudio ni es lo que vendrá, sino que realmente ha venido, lo hemos necesitado y hemos sabido lo que podíamos abordar y lo que no podíamos abordar, ¿no? Nos ha puesto muy bien la situación encima de la mesa de un día para otro, ¿no? Y en la educación pues eso ha sido muy clave. Yo creo que sobre todo esta revolución que estamos viviendo, hemos vivido otras, pero esta tiene una diferencia fundamental, ¿no? Y es la urgencia, ¿no? La aceleración, el cambio que estamos desarrollando en muy poco tiempo, y que seguramente las personas no estamos tan preparadas, ¿no? Estamos preparadas para cambios, pero no tan rápidos, ¿no? Y eso pues ha sido fundamental y está siendo fundamental en estos últimos meses, sobre todo, y nos hemos dado cuenta. Y aquí hay un tema que al final, si hacemos una reflexión, bueno, estamos viendo que todos los sectores se están digitalizando, no hay ninguno que no se quiera transformar ni se esté transformando, porque hay que hacerlo, lo hemos visto de esa necesidad. Pero al final la educación es el centro, la clave del desarrollo de esa sociedad. No se puede quedar fuera, ¿no? de esa digitalización, cuando todo el resto, pues es verdad que está avanzando, unos más rápido que otros, pero se está avanzando. Y aquí hay un tema que sobre todo es que tenemos que trabajar todos juntos, y a mí este mensaje sí me gustaría pues destacarlo, porque esto no es un tema de profesores o de alumnos o de padres, es un tema de toda la sociedad, es un tema de las administraciones públicas, del gobierno, es un tema de las empresas. Aquí tenemos que trabajar todos conjuntamente en colaboración para que esto pase, porque si esto no pasa, pues realmente el desarrollo del país pues va a ser diferente, ¿no? Y como decía, es clave para todos. Por lo que tenemos que seguir trabajando en este aspecto. Nos hemos dado cuenta, y hay una parte muy importante, que nos hemos dado cuenta de las cosas que podemos hacer, las que no podemos hacer, dónde estamos, qué hay que abordar, y no olvidar nunca que, además de que la educación es la parte fundamental para el desarrollo de la sociedad, sin ella pues no estaríamos aquí, tenemos la gran oportunidad con la digitalización de cambiar esos valores, ¿no? Es una manera de democratizar, de universalizar
algo pues que pues seguramente pues no es tan fácil sin esa digitalización, así que tenemos muchos motivos. Claro, bueno, desde vuestra perspectiva como empresa tecnológica, ¿qué implicaciones, ya me lo estás avanzando un poquito, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene la transformación de la educación y cómo crees, cómo lo debemos enfocar? Bueno, a ver, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Seguramente lo vamos a ver en la jornada de hoy y hay muchos temas que hay que abordar. Pero las implicaciones, bueno, lo primero, pues evidentemente sin educación no hay otro tipo de digitalización en ningún tipo de sector, en ningún tipo de área, por lo que es fundamental trabajarlo. También es verdad que, bajo mi punto de vista, no podemos pretender ahora de un día para otro cambiarlo todo de golpe, porque tampoco sería algo razonable. Tenemos que ir compaginando un modelo virtual con un modelo presencial y coger las grandes oportunidades que tiene cada uno, porque las tiene, pero compaginarlo, y también ser capaces de, como decía, que todos los agentes que están implicados aprendan y disfruten aprendiendo. Tú lo has dicho al principio, aprender es bonito y tenemos que ser capaces de que la gente adquiera la tecnología y la aprenda pues de manera divertida, ¿no? Sí, eso es un plus, estaría bien, ¿verdad? Luego nos enfrentamos a un mercado laboral, por ejemplo, que es que se transforma de una manera radical, completamente radical. Se demandan nuevas profesiones, nuevos perfiles, pero es que incluso hoy en día ni siquiera sabemos cuáles van a ser las profesiones del futuro, porque seguramente aparecerán algunas que no existen ahora ni siquiera, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la educación en este contexto tan incierto del mercado laboral? Bueno, esto ya está pasando, ¿no? Ya están apareciendo nuevas profesiones y también las que están cambian, son las mismas, pero cambian, son diferentes. A veces cuando hablamos de habilidades digitales que las necesitamos, ¿no? y principalmente en la educación, pues que tenemos que trabajar mucho principalmente pues en adquirir tecnología dentro de los centros educativos. Sin eso no va a ser posible la digitalización, también en las habilidades digitales de los docentes, de los alumnos, de los padres, de todos los agentes, pero en las profesiones a veces pensamos sobre todo en los conocimientos STEM, ¿no? En las carreras STEM, que evidentemente son importantes, pero vamos a necesitar abogados digitales, economistas digitales, filósofos digitales. O sea, ya creo que la palabra digital va a ser un momento que será reiterativa, porque van a ser profesiones que van a tener que tener un cierto tipo de habilidades y conocimientos que hoy en día no tenemos. Y la educación tiene que ser capaz de facilitarlo. Y eso es algo muy importante, ¿no? Y en las empresas, y aquí sí me gustaría también destacar un tema, es que tenemos que trabajar mucho el reskilling de nuestros propios empleados, que eso al final también es una educación, es una manera de formar, ¿no? Nosotros tenemos pues unos empleados con unos perfiles, las nuevas profesiones van a adquirir otro tipo de habilidades y las propias compañías tenemos que ser capaces de hacer ese reskilling y de hacer esa formación a nuestros empleados, ¿no? Nosotros hemos lanzado un programa de reskilling recientemente, durante la pandemia precisamente, a todos nuestros empleados, y la verdad es que estamos teniendo pues muchísimo éxito, ¿no? Y todos nuestros empleados se están formando en unas habilidades y en unos conocimientos para los nuevos perfiles que vamos a necesitar, ¿no? Claro, es muy necesario, muy necesario. Pues muchísimas gracias por presentarnos el panorama al que estamos inmersos ya, como digo, porque ha quedado muy claro. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, sin duda la transformación digital no es algo que podamos optar a ella. No es una oportunidad que podamos decir yo me bajo de este tren. Es un futuro que, como digo, ya está aquí, que podemos tocar. Por eso esta tarde vamos a proponernos un viaje por los ejes de esta nueva educación también, de alguna manera. Vamos a analizar este nuevo modelo educativo que se abre, al que estamos abocados, insisto. No podemos elegir no ir hacia este nuevo modelo y, por lo tanto, si tenemos un nuevo modelo educativo, tenemos también nuevos espacios de aprendizajes y, por supuesto, hablaremos de nuevas tecnologías. Al finalizar este encuentro, ya os voy a adelantar que vamos a tener un pequeño juego online, ¿de acuerdo? Va a ser muy facilito y lo más interesante es que el ganador se lleva un fantástico ordenador portátil. Para concursar solo va a ser necesario cuando llegue el momento, no ahora, cuando llegue el momento vamos a clicar un enlace que aparecerá debajo en la pantalla, introducimos un código y hay que contestar unas preguntas. El ganador
pues quien conteste bien a las preguntas, por supuesto, y el que sea más rápido, sobre todo, ¿vale? Durante las mesas de diálogo vamos a mantener el chat abierto, es decir, que vamos a intentar generar un poco de conversación todos juntos, con vosotros también, y yo le puedo formular vuestras preguntas a todos los ponentes de la mesa, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar. Lo hacemos desde 42 Madrid, que la verdad es que es toda una declaración de intenciones, porque es una universidad sin profesores como tal, sin exámenes, donde estudian los futuros genios de la programación. 42 es un proyecto que viene a romper los esquemas de educación. Una solución disruptiva donde el alumno es el centro y el dueño de sus decisiones. 42 es magia, es un lugar donde se viene a aprender y sobre todo donde se crece muchísimo a nivel personal. Está siendo una montaña rusa de emociones. Cuando te vas a casa tienes muchísimas ganas de volver. Un método totalmente innovador, algo que nos está haciendo esforzarnos día a día y con lo que estamos logrando superarnos a nosotros mismos. Es una experiencia muy buena que te pone mucho al límite de la capacidad que tienes de superación y de buscar la solución, si no la encuentras en ti mismo, en otros. 42 es un nuevo estilo de vida. Bueno, deciros que estamos tomando todas las medidas de seguridad y por eso tenemos dos espacios, dos sets. Acabo de cambiarme de escenario para proceder a la desinfección de todo el mobiliario que acabamos de utilizar. Es importante también. Bueno, estamos viviendo, como decimos, la irrupción de nuevos modelos educativos. Venían ya desde hace tiempo, ¿no?, estos métodos, pero con la digitalización pues se presentan nuevos retos. Vamos a ver cuáles son esos retos. ¿Cómo nos enfrentamos a ellos? Desde luego que seguro que con grandes ideas y con mucha creatividad, porque en esta mesa de eso no falta seguro. Presento David Pérez, profesor experto en innovación educativa, bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chema Lázaro, maestro y cofundador de Newco. Hola, muy buenas tardes. Tenemos a Laura Baena, que la tenemos en remoto, digitalizada. A ver si puedo saludar a la fundadora de Malas Madres, Laura Baena. ¿Qué tal? ¿Cuáles son esos retos? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo nos enfrentamos a ellos? Desde luego que seguro. Bueno, te tenemos desde casa, intentaremos hablar contigo. Y tenemos también a Luis Miguel Olivas, director de Innovación Educativa y Empleabilidad de 42 Madrid. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos. Bueno, David, déjame que empiece contigo porque parece que vivimos, decimos, toda una revolución. ¿Cuáles son los principales cambios? Por ejemplo, yo estoy diciendo, el modelo cambia, por tanto entiendo el rol de profesores, de alumnos, de padres y de madres también. Bueno, yo lo primero que te diré es que la revolución educativa yo creo que no ha llegado. Hay una revolución social que nos está llevando a esa revolución educativa. Yo diría que ahora hay tendencias, ¿no? Y nos toca trabajar en esas tendencias, fortalecerlas e implantarlas en nuestro sistema educativo. El rol de los que intervienen, los alumnos, los profesores e incluso las familias, sí tienden a cambiar, ¿no? El profesor deja de ser un emisor de contenidos puro y duro y también se transforma en un estudiante más en el aula, ¿no? Y a mí me gusta mucho decir que los colegios deben dejar de ser centros de enseñanza para ser centros de aprendizaje, donde el aprendizaje se produzca dentro. Por lo tanto, el profesor adopta un rol de guía, de experto que ayuda a otros a aprender y a motivarles con diferentes metodologías. Y el alumno es el que se convierte automáticamente en el centro del espacio educativo y en el protagonista del asunto, ¿no? Entonces no hay que dejarle irse a casa para estudiar en casa, sino promoverle metodologías, preguntas, reflexiones, sistemas en los cuales él salga del cole pues sabiendo mucho más de lo que hacía antes, ¿no? Y ahí entra la digitalización y un montón de herramientas. Luis Miguel sabe mucho de eso, luego te pregunto un poquito, pero déjame preguntarle primero a Chema cuáles serían entonces los retos de la educación no formal o de este aprendizaje que estamos hablando. Bueno, pues yo creo que nos enfrentamos en el contexto, hilando un poco, yo estoy bastante de acuerdo en que la revolución está en camino, ¿no? Está llegando. Yo creo que uno de los grandes retos es entender la heterogeneidad del alumnado y cómo poder ofrecer soluciones diferentes a esta variedad que nos encontramos en el aula. Y luego creo que otro de los grandes retos es conseguir individualizar y personalizar los aprendizajes, ¿no? Venimos de una cultura en la que la homogeneidad, entendida como una talla única para todos los alumnos, presentábamos contenidos de manera uniforme.
entendiendo que todo el mundo aprenda al mismo ritmo y de la misma manera, y esto está hoy claramente cuestionado, ¿no? Esto es uno de los retos, cómo individualizar y personalizar. Y otro de los grandes retos yo creo que está en el cambio de paradigma, en cómo evaluamos o cómo certificamos que se producen estos aprendizajes, ¿no? Es decir, cómo conseguir pasar de una calificación pura y dura, encerrada toda la historia académica del alumno en un número, para centrarnos en una evaluación de carácter formativo que vaya orientada a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y con esto vamos a conseguir empoderar mucho más al alumnado en el que él tome la responsabilidad del aprendizaje que es el agente, ¿no? Y luego yo creo que otro de los grandes retos a los que nos enfrentamos es cómo conseguir fomentar dentro de las aulas y fuera de ellas esta parte social, del aprendizaje social, el aprendizaje colectivo, esta inteligencia colectiva, de que el aprendizaje se construye a través de la interacción con otros cerebros. Y luego, por último, creo cómo conseguimos darle una pensada a esto de la digitalización, si realmente todos los espacios tienen que ser síncronos, podemos afrontar la sincronía en alguna manera, ¿no? Creo que ahí hay preguntas muy interesantes que este contexto, especialmente post-COVID, nos va a lanzar. Luego me cuentas más de la sincronía, para todos los que nos están escuchando, porque claro, realmente es un poquito lo que estáis diciendo, una revolución social donde los padres y las madres nos hemos visto abocados, decía yo, un poco a empujones a esto de la digitalización, con mucho estrés en algunos momentos, donde los padres han tenido que teletrabajar, además de tener una educación en casa digital. Luis Miguel, yo decía, estás al frente de este 42 Madrid, que es una universidad sin exámenes. Decíamos, hay que evaluar de otra manera, ¿no? Sin profesores como tal, ¿qué papel juega la tecnología en algo así? Bueno, está claro, y además me ha encantado la introducción de mis compañeros. Aquí una de las cosas que pasa es que el alumno está en el centro de su toma de decisiones de aprendizaje. Eso, y acompañado, que me ha encantado esta introducción con la palabra de disfrutar aprendiendo, es parte de esos elementos que tiene. Está claro que la tecnología es una herramienta que nos va a habilitar, es una herramienta que nos va a generar nuevas oportunidades. Hay que preparar los perfiles digitales que está demandando el mercado laboral, pero mucho más allá del contenido, mucho más allá de formarse, que eso pasa aquí en 42, formarse en expertos de ciberseguridad, Big Data, inteligencia artificial, mucho más allá de eso es cómo llegan a aprender todo ese conocimiento, cómo llegan a aprender toda una serie de habilidades adicionales, cómo aquí trabajan o aprenden a buscarse la vida, cómo trabajan tolerando la frustración, cómo no existe esa figura del docente, sino que existe la figura de, oye, vamos a facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? ¿Y cómo lo llevamos todo eso a la realidad, ¿no? Porque seguimos teniendo exámenes, seguimos teniendo un programa que hay que cumplir estrictamente en unos tiempos. Actualmente la educación como profesor, no sé cómo, David, cómo afrontamos esto ahora mismo. Esto es muy complicado afrontar dentro de un aula, ¿eh? Porque la teoría todo es muy bonito, pero luego la práctica es compleja. Yo siempre me gusta pensar que hay que ser más honestos, por ejemplo, con lo que dices tú, hay que ser más honestos con el currículo y con nuestros alumnos, en torno a ese currículo, ¿no? En este país tenemos un currículo excesivo para estas tendencias educativas que estamos hablando, de las que estamos hablando esta tarde, ¿no? Me gustaba mucho lo que decía Chema de esa heterogeneidad, ese descubrimiento por parte del profesor de esa gran gama de grises que tiene dentro del aula, que no hay ningún chico igual. Esa atención es muy personalizada, muy individualizada. Ahí nos apoya la tecnología, pero yo digo que hay otros pilares también, que también han salido algunos. Voy a meter otro más, que sería el de la formación permanente del profesorado. Es decir, el profesor no es un ser estático que ya se sabe toda la materia que imparte y por lo tanto jamás tendrá que volver a estudiar. Tiene que aprender esas formas de hacer realidad lo que estábamos comentando aquí en el aula con sus alumnos, ¿no? Entonces es un modelo muy cambiante, muy adaptable, pero que necesita también mucho esfuerzo, ¿no? La verdad es que me gustaría hablar también, pues, que existe una brecha digital clarísima, ¿no? No sé si estamos en disposición de preguntarle a Laura Baena o seguimos teniendo problemas. Bueno, pues intentamos recuperar a Laura un poquito más adelante. El tema es que, claro, estamos hablando de una digitalización donde la mayoría de familias no está preparada para ello. Ni tenemos los recursos tecnológicos, ni tampoco aprendizaje, dices, de profesores, pero también de padres y madres, ¿no? Yo no sé quién... Si me permites ahí, sí, mira, nosotros yo creo que... O sea, está claro, hemos tenido suerte porque nos ha pillado, a nivel de infraestructura de la tecnología, nos ha pillado bien preparados como sociedad, ¿no? Pero es verdad, tú has metido una variable fundamental, que es esas competencias que hacen falta también, no solo en los docentes, que muchos no estaban preparados, no solo en muchos centros educativos que no tenían las herramientas necesarias, sino también en los padres y madres de familia que no han podido acompañar a sus hijos en ese... Tú has sido muy generosa diciendo que nos ha generado un poquito de estrés. Yo digo que la pandemia, o sea, intentar llevar una clase
presencial y ponerla detrás de una pantalla, eso es un caos educativo, ¿no? Y es ahí donde hace falta dotarle de metodología a la tecnología. Ahora estamos en un momento en el que el alumno empieza a explorar nuevas fuentes de información. Ya el docente no controla todo el conocimiento que recibe el alumno. En el momento que entramos en el mundo virtual y se une ese mundo analógico y ese mundo virtual, entonces es el momento en el que hay que acompañar y enseñar a ese alumno a que explore, a que tenga la capacidad, a que tenga también conocimiento de seguridad en Internet, de ciberseguridad. O sea, hay que cambiar probablemente nuestra forma de acercarnos a esas fuentes de información, ¿no? Y hay que acompañarle. O sea, la clave que en este mundo, y hay que trabajar mucho desde la diversión, hay que trabajar con procesos de gamificación, donde el alumno además se motiva, donde el alumno aprende entre sus compañeros. O sea, una de las claves de 42 es el aprendizaje entre compañeros, el aprendizaje de buscarse la vida ante un reto que te pone la metodología para encontrar la solución. Y claro, porque hemos disociado el aula física con lo que es la tecnología en casa. Nos creemos que digitalizar la educación es aprender en casa a través de un ordenador y no tiene nada que ver, ¿no? Nos hablabas de unos espacios, ¿cómo era esta palabra? Claro, o sea, yo creo que para mí la clave de lo que nos enfrentamos actualmente es entender el concepto de lo que es sincrónico y de lo que es asincrónico, ¿no? Es decir, cuál es el valor de conectarnos varias personas en un entorno digital o presencial juntas, porque si el canal va a ser simplemente unidireccional, que creo que era lo que estábamos diciendo, en el que alguien expone y el resto recibe, creo que el espacio físico sincrónico o digital sincrónico no tiene mucho sentido. Entonces, la clave es explorar qué hacemos en los momentos que no son sincrónicos, que son asincrónicos, que cada alumno puede llegar, ¿no? Y aquí la pedagogía tiene respuestas muy claves, ¿no? Cómo trabajamos a nivel cognitivo con diferentes operaciones. Fuera del aula, en los espacios individuales, asíncronos, a lo mejor el alumno puede trabajar en comprender y en interiorizar la información. Y cuando se junta con los iguales, en los espacios síncronos, sean digitales o físicos, explorar la evolución de esta competencia, de estos aprenderes a aprender, del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, en base a una serie de conocimientos sólidos, pero que se han empleado en otros tiempos. Creo que ahí hay un punto de inflexión chulo. Ahí es muy interesante, ¿no? Pero luego nos encontramos, y os voy a lanzar una pregunta de Iñaki, dice que es para David, pero yo creo que podéis contestar todos, que es cómo gestionamos a los padres, ¿no? Porque ven la tecnología, ¿no? Tú ahora dile a los padres que no va a haber exámenes, que no va a haber un currículum como tal existe ahora donde hay que aprender X cosas, y que sobre todo padres que ven la tecnología, dice Iñaki, como una ventana al entretenimiento en lugar de una herramienta para aprender y trabajar individualmente y en equipo. Pues mira, David. te diré, esto vuelve a ser muy complicado, esto no es... Las preguntas complicadas. Las preguntas complicadas para mí, ya veo. Bueno, el caso, que en el entorno escolar físico, yo siempre he dicho que tecnificar un colegio es muy fácil. Meter tecnología entre aulas, facilísimo. Un cableado, un wifi, unos ordenadores, unas tablets, lo que haga falta. Escolarizar la tecnología ya es otra aventura, que es encontrar, lo que decían mis compañeros, esa metodología en la cual se apoye esa tecnología para dar un fruto final de aprendizaje, ¿no? En un proceso. Entonces ahí interviene todo lo que hemos hablado. A mí sí me gustaría poner una pica en Flandes, si me permites, que es que cuando a veces hablamos de la pandemia como el momento revolucionario, yo estoy en contra totalmente. Es decir, esto ha sido lo que se llama una educación de emergencia. Aquí no estábamos preparados nadie había diseñado un modelo de digitalización de la educación. Simplemente nos fuimos a casa, hicimos videoconferencia sincrónica los que pudimos, asincrónica los que pensábamos que era otro sistema también que se podía hacer. Había centros que estaban mejor preparados, otros que les ha pillado pues sin preparación tecnológica, y por lo tanto es una educación de emergencia, no es algo diseñado expresamente para hacerlo bien. Yo creo que Laura Baena va a estar muy de acuerdo contigo. Creo que sí, posiblemente. Laura Baena, fundadora del Club de las Malas Madres, estamos hablando de que esto no ha sido una revolución, sino que ha sido algo de emergencia, incluso pesadilla, ¿no?, en algunos casos. A todos los niveles, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que durante una call aparezca una hija por aquí detrás, la mía estaba hasta ahora aquí abriendo la puerta y digo, no entres. Pero como habéis dicho, pues al final hemos tenido que adaptar, ¿no? Ha sido una digitalización no solo a nivel de educación, sino, por ejemplo, pues nosotras en el Club de Malas Madres estamos teletrabajando 10 personas y antes de la pandemia conseguíamos teletrabajar un día al mes.
con lo cual evidentemente ha sido una transformación digital muy rápida a la que nos hemos tenido que adaptar y que en temas de educación hay muchos miedos y muchas preocupaciones, ¿no, Cristina? Entonces yo un poco, preguntando ayer en la comunidad qué era lo que quería decir, al final el 93% de la comunidad dice que no estamos preparados para este cambio, ¿no? Eso ya dice mucho. ¿Y por qué, no? Si indagas un poco en las preocupaciones o en las dudas que tenemos las familias, pues salen temas como los que habéis hablado, ¿no? La falta de formación, por un lado, de los educadores en temas digitales, porque nativos digitales, que son nuestros hijos, nuestras hijas, están siendo educados por no nativos digitales, como somos los padres y los educadores en la mayoría de los casos. Formación también, evidentemente, en casa y para los padres, y hay muchas preocupaciones como, por ejemplo, si se hace una digitalización, una educación digital desde casa, cómo entronca eso con la conciliación, con que no estemos los padres, con la falta de tiempo. Al final, como decía al principio en la entrevista que hacías, es un tema que nos afecta a todos y a todas y que tenemos que trabajar todos en un compromiso social. Claro, ¿no? Laura, entonces hay preocupación entre tu comunidad, cuando has testado un poco la opinión, en que no estamos capacitados. No, el 93% dice que no estamos capacitados y es una realidad, y es que lo estamos viviendo y no estamos capacitados por lo que dicen, ¿no? Entre todas las preocupaciones que me han llegado, como han llegado muchas respuestas, es falta de formación y de recursos, el miedo al tiempo en pantalla, ¿no? Que eso es una gran preocupación que tienen las familias y las madres, y de ahí nace el proyecto que tenemos con Movistar, ¿no? De Tenemos Like, en lo que hemos intentado desde Malas Madres y de Movistar, hemos intentado dar un poco voz a esa necesidad de que las madres y los padres también nos digitalicemos, aprendamos las herramientas, sepamos lo que es Roblox, cuando nuestra hija nos dice que va a adoptar en Adopt Me, va a hacer no sé qué, que la mayoría nos perdemos, y eso lo hemos hecho con mucho sentido del humor, como tú decías, que también es necesario para adaptarnos, pero es una realidad que sobre todo una de las cosas que más preocupa es la brecha digital, ¿no? Yo creo que en los tiempos de pandemia hemos visto eso, hemos visto cómo muchas familias se quedaban atrás, cómo muchos niños y niñas se quedaban atrás, cómo esto aumentaba la desigualdad social entre colegios con recursos, colegios sin recursos, y todo eso es una gran preocupación que tienen las familias y también han puesto sobre la mesa algo muy importante también de cómo se adaptan a la digitalización en educación, pues niños con necesidades especiales, ¿no? Niños y niñas que muchas veces tienen trastornos o déficit que ya les cuesta a nivel presencial, pues más aún cuando están a nivel online. Entonces, bueno, hay muchas preocupaciones. Yo soy de la opinión de que tenemos que quedarnos en positivo. Es más, lo estoy viviendo esta semana, Cristina, porque tengo a una de mis hijas aislada por contacto estrecho con un positivo y ella está haciendo todos los deberes y está haciendo la educación a través del Classroom. Pues evidentemente yo creo que de manera rápida, forzada, sin que realmente haya sido una transformación digital preparada y bien hecha, nos hemos adaptado a cosas que nos van a ayudar de cara a un futuro, pero nos queda mucho. Nos queda mucho para ese futuro. Fíjate en todo lo que estás hablando porque incorporo a nuestros oyentes, ¿no? Dice Inés, muy interesante la formación permanente del profesorado, creo que las familias también deben formar parte de eso, que es lo que decimos. Y luego Albert dice, ¿qué podemos hacer en el corto plazo? Esto para todos, con las personas vulnerables que no disponen de competencias digitales para evitar que exista una brecha adicional, que es la brecha digital. ¿Qué podemos hacer en el corto plazo? Sí, bueno, nosotros ahí desde Fundación Telefónica y en línea también lo que estaba comentando Laura ahora mismo, en mayo lanzamos un programa, un plan de choque en una situación de emergencia que llamamos Conecta Educación. ¿Precisamente para qué? Para conectar a los que se estaban desconectando de este aprendizaje. ¿Sabéis lo que es llegar a un colegio de Vallecas, un barrio vulnerable, un barrio con menos recursos probablemente, las familias de Madrid, llegar y decirte a la directora, no hemos impartido ni una sola sesión online, no sabemos cómo hacerlo? No sabemos, y ese colegio tenía dispositivos, tenía conectividad, pero no sabían cómo hacerlo. Bueno, pues nosotros hemos montado más de 1000 talleres virtuales con formadores virtuales, hemos formado a más de 15.000 niños, 5.000 docentes, que les hemos acompañado en cursos tan básicos como cómo educar en digital, cómo evaluar en digital, cómo crear una experiencia lúdica de aprendizaje en digital, o sea, cosas fundamentales, ¿no? Y precisamente invitando también a trabajar en esos entornos más desfavorecidos, trabajando de la mano de las organizaciones sociales. Han sido 120 organizaciones sociales en España las que, desde un aprendizaje no formal, que están trabajando con colectivos vulnerables, han participado con nosotros, ¿no? La verdad es que hemos visto la evolución, ¿no? Y nos lo contaba Laura Baena, que al principio lo hemos hecho un poco obligados, pero bueno, poco a poco hemos ido aprendiendo, han aprendido profesores, han aprendido también los alumnos y alumnas, que también han tenido sus dificultades, y también los padres, y como decía María Jesús, la consejera delegada de Telefónica España,
debe ser un compromiso de todos como sociedad, también de las empresas, y podría haber también una formación continua de los empleados también a este nivel, ¿no? Al nivel educativo de los hijos. Esther nos dice, después de un tiempo alternando periodos presenciales y a distancia en la escuela, ¿cómo creéis que va a ser la etapa post-COVID respecto a la tecnología? Y yo os pregunto, ¿vamos a volver atrás? David se lo piensa. No me lo pienso, es que estoy pensando en utilizar las palabras más correctas. Hace un ratito hablaba con Chema, ¿no? Cuando uno invierte muchas horas de trabajo y muchos proyectos y muchos diseños de innovación educativa para mejorar y planificar bien todas estas cosas, te das cuenta que ahora posiblemente estemos haciendo estamos volviendo hacia atrás a una velocidad pasmosa. Es decir, los momentos presenciales ahora mismo en los colegios se están convirtiendo en las clases magistrales de mediados del siglo XX fácilmente, porque hemos acabado odiando la tecnología. En el fondo, el profesor que no estaba capacitado estaba en su casa ante un reto sin ayuda. Entonces, cuando tenías otros profesores que te podían ayudar o podíamos hacer cursos online para profesores, pues más o menos te librabas, ¿no? Pero la gente que no ha podido también ha sufrido. O sea, el otro lado de la trinchera ha sufrido mucho. ¿Y dónde se ha encontrado la seguridad? Pues en transmitir el lenguaje, el mensaje rápido y de forma eficaz. ¿Y eso cómo es? Como siempre. Entonces, ahora nos planteamos un gran reto. Hemos aprendido, la vida nos ha traído una circunstancia que nos abre una perspectiva nueva. Y yo creo que es el momento de aprovecharlo. Porque los chicos con dificultades, como decía Laura, a algunos les ha ido mal, pero a otros les ha ido muy bien. Y tenemos que analizar muy bien por qué les ha ido muy bien en casa con estos sistemas, ¿no? Es el momento de evaluar. Antes hemos hablado de evaluación, pues también habría que evaluar correctamente esto. Y ahora que se está legislando la nueva ley de educación tan traída y llevada, pues meter alguna cosita que tenga que ver con estar preparados, pero no para una siguiente pandemia, sino hacia dónde evolucionamos, ¿no? La educación. Chema, para ir terminando, post-COVID. Yo creo que este post-COVID lo primero que nos debería de ofrecer es una reflexión profunda sobre aquello que es impepinable o socialmente aceptado que debemos de trabajar en las escuelas, ¿no? Porque, en mi opinión, en la pandemia perdimos ciertos privilegios o ciertos consensos educativos que estaban muy asentados, ¿no? El tema de la atención a la diversidad en la pandemia se acabó. El tema de la individualización se acabó, el tema de lo cooperativo en el aula se acabó. Entonces, esto es una reflexión que nos tiene que traer ahora en adelante. Cosas que ha traído positivas, yo creo, pues que el profesorado ha aprendido también a trabajar cooperativamente entre ellos, ¿no? Muchos colegios han generado redes informales entre profesores que tenían más competencia digital con otros que tenían menos en formarse entre ellos, pero vinculado a lo que decía Laura, yo creo que es fiel reflejo de lo que ocurre en la sociedad, es decir, la escuela no tiene competencia digital porque a nivel sociedad tampoco tenemos una gran competencia digital, ¿no? Y esto se está viendo en la vida real de la mayor parte de los empleos, ¿no? Yo qué sé, las cartas de los restaurantes se han convertido en simplemente un código QR, ¿no? Y ahí nos falta un montón de información de lo que conlleva a nivel de seguridad cuando generas un código. Bueno, es decir, que hay mucha cosa detrás de lo procedimental que hemos hecho para salvar la patata caliente, y yo creo que ahora es tiempo justo en el que la educación debe de parar, debe de reflexionar y debe de tomar medidas a futuro, siendo mucho más proactivos de lo que estamos siendo. Para eso estamos aquí, para reflexionar. Chema, David, Luis Miguel, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias. Laura, muchísimas gracias como siempre que nos has dado las claves. Déjame solo decirte para terminar que si no me mata mi colaboradora Sonia López, que es también educadora, que le da una chapa esta mañana para que me dijera su opinión a nivel social de todo este tema de transformación digital. Quiero solo terminar con una frase que va muy en línea de lo que comentaban los compañeros, que es: si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñábamos ayer, les estamos robando el mañana. Me parece que eso es clave en lo que han dicho ellos de evaluación, de momento de parar y de saber realmente qué estamos haciendo. Pues nos quedamos con esa frase. Laura Baena, del Club de las Malas Madres, muchísimas gracias también. Gracias. Bueno, para adquirir nuevas competencias, todo lo que estamos hablando, pues hacen falta espacios, ¿no? Unos espacios que también se adapten con flexibilidad a estas diferentes situaciones que puedan darse al mismo tiempo en el aula y en casa. Los espacios ya no son solo físicos, también hay espacios virtuales, ¿no? El escenario también se ha vuelto digital. Para adquirir estas nuevas competencias hacen falta unos espacios que se adapten con flexibilidad a las diferentes situaciones que puedan darse de forma presencial y en remoto al mismo tiempo.
Un aula híbrida es una clase totalmente digitalizada y que tiene dispositivos que permiten que haya alumnos conectados tanto de manera remota como de manera presencial en la clase. La digitalización del aula no es solo dar clases mediante streaming, sino la interacción entre lo virtual y lo presencial. Una integración total donde la tecnología se vuelve invisible y donde los espacios dejan de ser solo físicos y se vuelven virtuales. Así, la tecnología debe ayudar a profundizar en el contenido y a favorecer la aparición de nuevas estrategias de gamificación o contenidos digitales que ganan presencia en el aula, creando un nuevo espacio más interactivo, más cercano y mucho más personalizado. Conseguir esa integración entre lo físico y lo virtual es una tarea con muchas caras, y digitalizar un centro es mucho más que digitalizar el aula. Bueno, pues parece claro que este tipo de aulas acaban ya con esas líneas que separan lo que es lo físico de lo virtual, lo entremezclan y sobre todo igualan, ¿no?, la experiencia del aprendizaje. Presento esta siguiente mesa de debate. Javier Lorente es director de Desarrollo Telefónica Tech y se dedica a digitalizar espacios. Permíteme que empiece un poquito contigo ya preguntando directamente qué es un espacio educativo digital, ¿no?, porque de aquí a nada entiendo que todos los espacios tienen que ser híbridos. Yo soy David, él es Javier. Estoy al revés. Ay, perdonadme. No pasa nada, no pasa nada. Pues Javier, además es que te he saludado antes, pero sois muchos nombres, perdóname. Mi abuela me llamaba Javier, así que no te preocupes. Ah, sí, mira, habéis visto todo. Aquí todo Javier se soluciona. Pues empiezo por Javier Lorente, director de Desarrollo de Telefónica Tech, y quería preguntarte esto, ¿no? Un espacio educativo digital, ¿qué es? Y si nos vemos abocados a que todos los espacios sean híbridos. Sí. Al final van a ser la respuesta, el spoiler es que sí, que todos los espacios llegarán a ser híbridos. Enganchando un poquito con lo que ha dicho antes David, no es lo mismo digitalizar un espacio que tecnificar un espacio. Él ha utilizado una palabra muy técnica y efectivamente el utilizar la tecnología para modificar la forma en la que nos relacionamos con la realidad, en este caso los espacios lleva algo más que tener tecnología, ¿no? Nosotros ya tenemos todos una identidad digital y una identidad física, ¿no? Todos tenemos conversaciones con gente en todos lados del mundo al mismo tiempo, ¿no? En esa situación, un espacio híbrido lo que tiene que conseguir es que la sensación de estar en ese espacio, el que no lo esté, tenga la misma sensación de estarlo, ¿no? Es decir, todos tenemos esa doble identidad que nos permite, pues por ejemplo, que mezclemos el comercio electrónico con el comercio físico, que mezclemos cuando estamos en un momento físico, pues en un concierto y estemos a lo mejor retransmitiendo dentro de algunos canales, ese mismo concepto llevado al mundo de la educación. En concreto, una aula híbrida, y el pequeño vídeo que hemos visto lo presentaba un poco, una aula híbrida lo que pretende es que el que no está se sienta como si estuviera. Yo creo que hemos vivido la sensación de cuando estamos 5 o 6 a un lado del teléfono y uno al otro lado, o 5 o 6 a un lado del vídeo y otro al otro lado, ¿no? Donde uno queda un poquito excluido, ¿no? Lo que busca la aula híbrida, vía la tecnología y vía los procesos, es cambiar eso, ¿no? De forma que todo el mundo se encuentre a gusto, ¿no? Pues vamos a hablar sobre este tipo de espacios. Os presento a David Calle, maestro y fundador de Unicos. Bienvenido, muchísimas gracias. Y os voy a presentar también a Margarita González del Hierro, responsable de formación en Geniali. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Encantada de tenerte. Bueno, ¿cómo creéis que influye el espacio en el desarrollo de las competencias digitales? Voy a empezar un poquito por Margarita, aquí como responsable de Geniali, donde tantos niños, ¿no?, están aprendiendo ahora a aprender, al fin y al cabo, aprendiendo a aprender. Sí, desde luego. Bueno, pues el desarrollo de las competencias digitales en la educación, si tenemos en cuenta este modelo híbrido, o sobre todo si estamos a distancia, pues sin duda es un reto, como estamos viendo esta tarde hoy aquí, y esto requiere ciertos cambios en nuestra parte de ver la realidad. Pero por suerte podemos encontrar medios, podemos encontrar plataformas digitales, como por ejemplo el espacio que nos hablaba antes Javier, ¿no?, como este Aula 42, o también podemos crear contenidos didácticos que son inmersivos, que son interactivos, que podemos crear gracias a herramientas intuitivas como por ejemplo Geniali. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues conseguimos sumergirnos en estos espacios donde se van a juntar los conceptos con las buenas prácticas y vamos a potenciar competencias y también habilidades.
Entre ellas, pues por supuestísimo, tenemos esta competencia digital. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque sí que escuchamos muchísimo esto del nativo digital, este concepto, y me gustaría puntualizar que asumimos muchas veces que nuestro alumnado, por haber nacido en una fecha concreta, ya es un nativo digital y que ya lo domina todo. Bueno, pues desde lo que hemos visto, lo que hemos notado, sobre todo en estos cambios que están ocurriendo ahora mismo en nuestra sociedad, pues el uso de las tecnologías en el aula nos permite a nosotros como docentes realmente aportarles, ayudarles, inculcarles criterio, aportarles conocimiento para que vean que las herramientas digitales son eso, son una herramienta y que lo pueden utilizar y que tienen que tener buenas prácticas y utilizarlas con criterio. Y de esta manera no serán simples nativos digitales y lograremos que sean capacitados digitales, con una capacidad crítica, que sean competentes en el manejo de estas herramientas. Entonces, pues esto, junto con nuestra propia competencia digital docente, que también, por supuesto, tenemos que desarrollar y tenemos que trabajar, tenemos que seguir formándonos, que este punto me parece que es clave, la formación continua del profesorado, pues si nosotros mismos nos formamos en este manejo y en esta gestión de las herramientas, vamos a conseguir que este nuevo entorno, este cambio digital, sea realmente un espacio, que sea un motor para avanzar y para lograr el éxito en nuestras lecciones y en ese aprendizaje. Estábamos hablando en la anterior mesa un poquito de que no se trata solo de enseñar, ¿no?, sino de aprender. Y ahí voy un poquito con David, cómo favorece realmente el espacio a lo que es un aprendizaje, ¿no? Decían, hay que saber motivar, que se diviertan y que ese aprendizaje sea mucho más que solo enseñar. Claro, hombre, el espacio es fundamental. Yo siempre pienso en el espacio físico porque para mí es insustituible y te lo dice alguien que graba vídeos en YouTube. Lo que se puede aprender en el aula, la forma de colaborar en el aula o las habilidades que puede adquirir un alumno, más allá de aprenderse una ecuación, lo que puede aprender con sus compañeros, y de hecho se ha echado muchísimo de menos. Han bastado 4 meses sin escuela para darnos cuenta de lo importante que era la escuela. Siempre y cuando, como decía Chema en la mesa anterior, el espacio, el aprendizaje, perdón, sea multidireccional y no esté el profesor simplemente y los alumnos escuchando, y se produzca un debate, una cooperación, un trabajo en equipo que va a permitir a nuestros chavales aprender otro tipo de habilidades. Dicho esto, tenemos que intentar que todo lo bueno que tienen las clases presenciales se trasladen de alguna manera a los espacios digitales que nos estamos encontrando ahora. Claro que se puede aprender muchísimo en YouTube. Evidentemente necesitas la guía de un profesor que te oriente para que te ayude a entender qué vídeos necesitas ver o cuáles no. No se trata de vamos a aprender matemáticas solo viendo el de David en Únicos, no. El profesor tiene que ser tu guía y hay muchos espacios más, porque nuestros alumnos no son nativos digitales en muchos casos, como decía ella, pero sí que es cierto que son alumnos completamente diferentes a los que éramos nosotros. Ellos viven en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, bueno, en Facebook no tanto, en YouTube seguro, y hay que adaptarse también a ellos y empezar a conocerlos digitalmente, ya no personalmente. Claro, ¿cómo incorporamos? Porque entiendo también que para conseguir que las aulas sean híbridas, que es un poco lo que estamos hablando, es que la tecnología llegue al aula también, no que la tecnología esté exclusivamente en casa, ¿no?, para los tiempos, los ratos libres o para hacer los deberes como complemento, sino que forme parte de una educación integrada, ¿no? ¿Cómo hacemos que toda esa tecnología se viva en comunidad dentro de la escuela? Porque yo entiendo que los centros educativos tienen ese gran reto de ser comunidad educativa, porque eso también forma parte del aprendizaje. Lo decía antes David, tampoco se trata de... Es muy fácil tecnificar una escuela y llevar ordenadores y poner aulas, estamos en Telefónica, el wifi seguro que va a haber. Lo realmente difícil y el camino que realmente tenemos que emprender, y el reto, que es un reto maravilloso por otra parte, que nos ha venido prácticamente impuesto, pero que por fin ha llegado, que es estupendo, es que de alguna manera cambiemos qué enseñamos a nuestros chavales, cómo se lo enseñamos, cómo les evaluamos, cómo les calificamos, y no puede ser que los contenidos del programa didáctico que tú hablabas antes sean el mismo ahora que hace 50 años y sigamos insistiendo en hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, ceso y francio y no les contemos cómo funciona un airbag o una cámara o sus móviles o una televisión. Tenemos que cambiar qué enseñamos y cómo, y la tecnología nos tiene que ayudar en eso, porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre pero a través de una pantalla. Y yo os vuelvo a plantear un problema que pueden encontrar padres y madres, y es que creemos que la tecnología de alguna manera individualiza muchísimo el trabajo, ¿no?, y que corta esa relación con los compañeros y esa sensación de comunidad donde todos aprendemos juntos, nos apoyamos y tenemos diferentes competencias. Yo creo que es el mal uso de la tecnología lo que nos lleva a ese punto, ¿no? Cuando hablamos de transformación digital, casi todos pensamos solamente en la tecnología,
pero son los procesos en los que se apoya esa tecnología los que son realmente importantes. Tú puedes utilizar ciertos elementos tecnológicos sin saber lo que estás haciendo con ellos, o los puedes utilizar dentro de un entorno donde todos los que participan en ellos están compartiendo eso. Por ejemplo, eso que dices, para nosotros la tecnología, por ejemplo, ahora en el teletrabajo nos ha ayudado, y tengo equipos creativos, ¿no?, en mi equipo. Ellos dejaban las cámaras encendidas y trabajaban como si estuvieran en la oficina. Es decir, la tecnología no solamente les estaba acercando de una forma directa, sino que estaban trabajando como si estuvieran trabajando puesto con puesto, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que un aula, cuando solo tienes una cámara y solo tienes un altavoz, es muy complicado realizar esa experiencia. Tienen que incrementar el número de elementos visuales, el número de elementos auditivos. Es muchas veces más importante la direccionalidad del sonido en un espacio híbrido que la direccionalidad de la pantalla. El que está escribiendo algo en la pizarra tiene que ser visto casi como si estuvieras en el aula, en algunos casos mejor, que los chicos que les toca detrás o chicas que les toca detrás a veces no ven bien. Todos esos elementos... Y si borra la pizarra no pasa nada porque lo puedes parar. Entonces todos esos elementos, lógicamente, es verdad pues que incrementan los costes, pero permiten que tengas aulas donde la experiencia sea estoy dentro o estoy fuera. Me da igual, unos días estaré dentro, otros días estaré fuera. Vamos a concretar un poquito más, porque yo quiero que nos pongamos un poco en la mente de un equipo directivo en un centro de educación donde se han visto abocados a poner cámaras web para, en caso de un positivo, aislar y que sigan las clases de manera. Pero claro, una clase online no es simplemente poner una cámara para poder hacer la clase como lo hacíamos normalmente, sino que es incluir muchos otros elementos. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, no sé, tenemos internet, pero tenemos realidad virtual, tenemos videojuegos, ¿todo eso formaría parte de la digitalización de los centros? Es que en línea con lo que decía David, es que los contenidos seguramente tengan que modificarse, es decir, tú no puedes dar exactamente los mismos contenidos y sobre todo las mismas dinámicas en esos contenidos cuando estás utilizando la tecnología. Entonces yo creo que ahora mismo eso ha quedado muy al albedrío, digamos, de los profesores, pero lo que tiene que plantearse el centro es cómo va a dar ciertos contenidos, qué dinámicas van a tener que utilicen la mezcla de digitalización, digamos, en aula y exterior, y eso lógicamente lleva un esfuerzo muy grande, que es cierto, como decían los compañeros de la mesa anterior. Y les tienen que dar libertad para ello también. Nos ha pillado regular, ¿no? Dejadme que le pregunte a Margarita por todo esto, ¿qué incorporamos a nuestra nueva aula híbrida, aparte de una cámara donde veamos al profesor y a la pizarra? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que se está comentando, Cristina. Realmente una cámara no supone que ya estemos de una manera híbrida, sino que tenemos que cambiar no solamente nuestra manera de mostrar, la tecnología está ahí para ayudarnos, sino que también tenemos que cambiar nuestra forma de enseñar porque nuestro alumnado está cambiando la forma de aprender. Entonces, en este punto, nosotros desde Genially, la verdad que somos muy conscientes de este hecho, porque tenemos una gran comunidad de educadores y de formadores y cada día pues, nos enseñan en las redes sociales cómo están creando contenidos inmersivos que pueden compartir con su alumnado. Pero no solo esto, también hay que tener en cuenta esa parte humana, nuestra propia naturaleza, esa parte presencial, que cuando estamos en la distancia, en un modelo híbrido, quizá no podamos replicar de una manera tan similar. Entonces, ¿cómo lo podemos solventar esto? Pues sin duda aquí tenemos que crear estos entornos que sean flexibles, que tengamos espacio para dar feedback a nuestro alumnado, espacio para hablar con ellos, para comunicarnos, para interaccionar, no solamente para mostrar contenido sin más, que eso, bueno, podemos hacer un vídeo y compartirlo, ya existen otros modelos como Flipped Classroom que podemos aplicar, que ya se aplicaban antes. Vamos a dar un giro más, vamos a interactuar no solamente con los contenidos, sino con nuestro alumnado. Recordemos que los chavales, las chavalas, los niños aprenden por imitación en gran medida. Entonces, esto es también algo que tenemos que recordar y tener en la mente cuando nos encontramos en estas situaciones más distanciadas, en este modelo híbrido. Claro, es todo un reto, ¿no? Porque ya de per se es un reto poder hacer una educación individualizada, pero si además lo llevamos a lo digital. Yo hablaba también un poco del tabú de los videojuegos, ¿no? Antes nos preguntaban qué le decimos a esos padres que creen que todo el tema de Internet está asociado simplemente al juego. ¿Cómo lo incorporamos de una manera efectiva en el aprendizaje, David? Bueno, yo a los padres siempre les digo lo mismo. Aprenden en YouTube. Yo tengo 250 millones de visitas, te prometo que son vídeos de matemáticas. Hay videojuegos, evidentemente, y los chavales tienen que videojugar o jugar. Sí que es cierto que yo soy padre, hay que controlar muchísimo el tiempo que pasan delante, y esa idea es la idea que se tiene
desafortunadamente muchas veces por parte de los padres, que pensamos que los chavales solo lo utilizan para jugar. Sí, es cierto, pero son los padres, nosotros y sus profesores, los que tienen también que guiarles y acompañarles en ese proceso y no dejar en ellos esa decisión. Javier, pero existe también cierto temor a estos videojuegos, que sabemos que algunos pues que crean muchísima adicción y que están diseñados no solo para que aprendan, sino para que consuman, ¿no? Entonces, también nos faltan un poco a los padres y a las madres ese conocimiento, ¿no? ¿Cómo podemos comunicarnos con los padres y las madres para decir, bueno, con el videojuego también podemos aprender? Bueno, yo soy un poquito gamer también, entonces a lo mejor soy el menos correcto para responder a esta pregunta, ¿no? O el porque más correcto. Me gusta jugar también, ¿no? Pero primero, yo creo que hay un desconocimiento de la tecnología por parte de los padres que les hace muy difícil entrar en las tripas, ¿no? de eso, ¿no? Mis hijos, pues cuando llega el momento de que, oye, me quiero instalar Instagram o me quiero instalar el juego tal, yo me he sentado con ellos, lo he estado viendo con ellos y entonces puedes intentar ver los riesgos y en función de cómo sea, pues intentas como padre plantear unos límites, ¿no? Es ese punto en el que dices, es que no sé sentarme porque mi hijo sabe más que yo, ¿no? Ese punto requiere elementos, pues, lógicamente, educativos hacia los padres. Luego hay unas herramientas que facilitan el trabajo de los padres en las redes. Hay multitud de soluciones donde tú puedes ver cuánto tiempo están jugando tus hijos, cuánto tiempo le están dedicando a qué aplicaciones, cuántas veces están viendo vídeos de David o están viendo vídeos de David Bisbal, en fin, pueden estar viendo esa... Sí, el tiempo de uso en un móvil, por ejemplo, yo le digo a los padres que lo consulten porque a veces el susto es enorme. Son 8 horas diarias conectado al móvil y como dice él, te dice si has estado 2 horas en Instagram, 3 horas en Twitter, 2 horas en YouTube. Eso es algo que yo les pido a los padres siempre, que lo intenten, que intenten llegar a ese diálogo, y es un diálogo duro a veces, porque no, los hijos son rebeldes en la adolescencia, pero yo creo que es necesario y hay que ayudarles a los padres también a enfrentarse a ese tipo de situaciones. Claro, invito a la audiencia a que nos hagan pregunta también en esta mesa. Tengo a Carlos que dice, ¿qué diferentes espacios puede haber? A ver, concretemos, ¿qué diferentes espacios? Pongámosle nombre. Espacio 42, uno. 42 Madrid, fantástico. ¿Un aula física? Sí, bueno, pues aulas virtuales, espacios virtuales totales. ¿Y qué añadimos? Voy a preguntarle a Margarita, que ya es un poco hablar sobre los espacios realmente que puede haber para que nos los imaginemos, ¿no? También en el aula física, nos vamos al aula de nuestros hijos, de nuestras hijas. ¿Cómo hacemos un aula virtual de todo eso? Bueno, yo aquí lo tengo clarísimo. Yo creo que el aula está en todas partes y más gracias a la tecnología. Ahora mismo lo estamos comprobando, cómo podemos aprender en un parque, en nuestra casa o mientras estamos en el coche. Creo que el aprendizaje va allá donde nosotros queramos que vaya. Entonces, en este sentido, todos los entornos digitales que podemos crear como docentes o que incluso nuestros alumnos pueden crear ellos mismos, son entornos que pueden llevar en el móvil. Ellos pueden estar viendo el vídeo de David, como decíais, o pueden estar creando un jingle directamente con su iPad. En fin, que para mí los espacios están en todas partes, sin duda. Sí. Tenemos los clásicos aula, videoconferencia, quizá como esta que estamos teniendo ahora nosotras, pero también, por supuesto, en nuestro bolsillo. Todos tenemos un ordenador en el bolsillo. Y Paco pregunta, ¿cómo se consigue la interactividad entre el aula y el hogar? Pues hay herramientas y, por ejemplo, Geniali es una de ellas. Hay herramientas que se pueden utilizar del mundo virtual que tengan los elementos adecuados para que sea el profesor o los alumnos participen desde el mundo físico. Entonces, tú puedes poner, pues, una serie de pantallas donde se esté viendo a los alumnos que están fuera, con una serie de elementos visuales que permitan que cuando ellos quieren interactuar puedan participar sin interrumpir a la clase, y puedes generar debates. Por eso digo otra vez que el audio es muy importante, porque pueden generar debates donde no se interrumpan unos a otros dentro de ese entorno. Y al final es cierto que no lees el lenguaje físico del estudiante o del chico o la chica que está allí, pero sí que estás viendo una serie de elementos. Al mismo tiempo llega un momento que la persona se olvida de el que está afuera, se puede llegar a olvidar de que está afuera, es decir, que es esa parte cómo se consigue. Hay experiencias, antes he hablado, que no lo hemos comentado, de la realidad virtual y la realidad aumentada. Ahí entras en conceptos que tienen una complejidad adicional porque requieren que los contenidos estén preparados para ello, pero que pueden dar un paso adicional. Es decir, cuando se va a enseñar algo con realidad virtual, pones a todos en ese momento de la clase, todos al mismo nivel, si tienen los mecanismos para verlo, ¿no? O puedes trabajar con realidad aumentada, de forma que los de fuera están viendo elementos que están produciéndose en la clase de forma virtual,
añadidos a la imagen, ¿no? Todo esto que suena a lo mejor un poquito a ciencia ficción, dices, ¿esto cómo lo llevamos a todos los colegios de...? Bueno, hay que ir empezando y lógicamente la tecnología se va normalizando y hay que ir eligiendo las prioridades, ¿no? en lo que instalas, ¿no? Lo que queda claro es que nos queda mucho por hacer, que como decíamos, esto no ha hecho más que empezar y que nos queda un largo camino. Javier, David, muchísimas gracias. Gracias. Margarita, muchísimas gracias por tus conocimientos. Gracias a vosotros, un placer. Chao, Margarita. Bueno, en la educación del futuro, aula y digitalización van de la mano, pero como estamos viendo, la digitalización de un centro es mucho más que digitalizar un aula. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a ver un vídeo para cerrar esta mesa y enseguida analizamos más. Educar a través del juego, del descubrimiento y de la creatividad de forma digital es una realidad. Miles de niños y jóvenes de todo el mundo ya aprenden mientras se divierten jugando gracias a herramientas como Geniali, que permiten crear todo tipo de juegos para el aula. Escape rooms, breakouts, quizzes y videojuegos son algunos de ellos. Una experiencia educativa lúdica con la que el alumno explora el temario y va desbloqueando contenidos que le hacen progresar en la materia. Según avanza, aprende y va siendo premiado subiendo de nivel, con puntos de evaluación o con otros elementos motivadores. Los contenidos, al ser interactivos, permiten trabajar al mismo tiempo diferentes asignaturas y competencias, de manera que se mezclan para sacar el máximo partido a la clase. Matemáticas, lengua, capacidad espacial, etc. Con estas herramientas, cualquier docente puede transformar sus lecciones en experiencias formativas lúdicas. La tecnología ayuda también para saber la evolución de cada alumno o grupos de alumnos, bien en presencial o en remoto desde casa. Y estos son solo algunos ejemplos de lo que se puede llegar a crear. Estos contenidos lúdicos dan sentido a la tecnología y sobre todo ponen en el centro al alumno, que es un poquito lo que estamos hablando, la importancia de que el alumno esté en el centro de todo este aprendizaje. Todo gira en torno a conseguir una mejor experiencia. ¿Cómo conseguir una experiencia satisfactoria del aprendizaje? Una experiencia de cara a que los alumnos adquieran verdaderos conocimientos. En la siguiente mesa les presento a Marc Camacho, directora general de Innovación de la Generalitat de Cataluña. ¿Qué tal? Hola. Bienvenida. Gracias. Cristina Villalonga, directora del Globus Campus Nebrija. Bienvenida. Gracias. Belén Espejo, experta en soluciones de aprendizaje de Telefónica Empresas. Bueno, hemos visto, ¿no?, a todo lo que nos estamos enfrentando, todas las cosas que nos quedan por hacer, que va poniéndose un poco sobre la mesa. Mar, desde las administraciones públicas estáis trabajando en ello, hemos visto la importancia también de que no solo desde la empresa privada, sino desde las administraciones públicas se trabaje. El responsable de tecnología en los centros ha llegado para quedarse. ¿Tenemos centros ya digitalmente competentes? Bueno, en ello estamos, Tampoco debería ser un proyecto tan actual como es ahora en realidad. Realmente, y hace mucho tiempo que se está demandando este cambio, que se está sobre todo poniendo sobre la mesa el debate sobre esta digitalización de la educación, realmente necesario, y sobre todo el debate sobre la capacitación digital de alumnado y profesorado, ¿no? Entendiendo siempre esta competencia digital como una competencia del siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto del siglo XXI? Pues el siglo XXI es justamente ya donde estamos, ¿no? Ya hablábamos de ello hace mucho tiempo. Numerosas instituciones educativas internacionales pues hablan de esta competencia digital como una competencia, pues obviamente de las que vamos a tener que disponer pues todos y cada uno de nosotros, y obviamente el reto que hay que asumir desde la escuela, desde la propia universidad también, ¿no?, desde las diferentes instituciones educativas, es realmente cómo ayudamos, cómo hacemos, y me preguntabas también sobre la administración, cómo entomamos ese reto y realmente cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Y se lleva a cabo eso, y lo decían en algunas intervenciones anteriores, trabajando pues con mucha colaboración, estableciendo muchas alianzas, porque esto no se puede hacer de manera aislada, sino que lo tenemos que hacer entre todos. Pues a raíz de lo que nos dice Mar, Cristina, directora de Global Campus Nebrija, desde el punto de vista, ¿no?, de los centros privados, por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades de estos centros también del siglo XXI? Que nos quede claro.
Pues un poco también en la línea de lo que comenta Mar, tenemos diferentes necesidades, ¿no? Por un lado, necesidades tecnológicas, hemos hablado, ¿no?, a lo largo de la jornada de esos espacios híbridos, sin esa dotación tecnológica no puedes, ¿no?, aplicar nuevas metodologías. Otro de los elementos sería ese cambio metodológico, esa adaptación a ese entorno y a las necesidades actuales del contexto. Al final estamos facilitando el aprendizaje a los estudiantes, pero también formando a ciudadanos que necesitan competencias digitales en el ámbito de lo social, de lo personal y también de lo profesional en el ámbito de las universidades. Realmente la transformación digital, bajo nuestro punto de vista, bajo mi punto de vista, debe poner en el centro a la persona, sea un estudiante, sea un docente, porque los docentes tienen un papel muy importante en este cambio, y también toda la comunidad universitaria, incluida también, por supuesto, la investigación dentro de ese marco general. Belén, como experta en soluciones de aprendizajes de Telefónica Empresas, ¿por dónde es mejor empezar? Porque para colocar al alumno en el centro, para tener centros educativos del siglo XXI, educadores también del siglo XXI, ¿por dónde empezamos? Porque hay muchos deberes. Sin duda es un reto. Yo siempre digo que la primera decisión nunca es tecnológica, siempre hay que atender un poco a las necesidades del centro en cuanto a qué quiero ser, cuál es la identidad digital del centro. ¿Para qué quiero la tecnología? ¿Cuál es la misión que la tecnología tiene que cubrir? Y evidentemente la pandemia ha puesto un caso de uso sobre la mesa que es muy evidente, dar continuidad al aprendizaje en el hogar cuando no había aula física a la que acudir. Pero afortunadamente, y eso espero, pues queda poca pandemia y esto viene para quedarse. Sin duda es un punto de inflexión donde la tecnología ayuda a muchas más cosas. Ayuda a definir, y lo decían en otras mesas, esa senda individual, esa senda personalizada de aprendizaje donde el alumno es el centro. Ayuda a acercar a las familias, a incorporarlas dentro del aprendizaje a toda la comunidad educativa. Hacer una experiencia memorable del entorno de educación, ¿no? Educar desde la sorpresa, desde la curiosidad, generar ese espacio wow, que decía antes una estudiante de Escuela 42, ese lugar al que siempre se quiere acudir. Y cuando sabemos eso, cuando sabemos ese papel que juega la tecnología en el proyecto educativo, entonces es cuando tenemos que elegir la tecnología, empezando por los cimientos, la conectividad, los dispositivos, los contenidos digitales y evidentemente gestionar el cambio que todo ese nuevo modelo supone para toda la comunidad educativa. Mar, desde tu puesto, ¿no?, un poco más de administración pública, ¿realmente los centros están preparados para esto, para saber qué quieren ser dentro de la digitalización? Bueno, pues yo pienso que tenemos un ecosistema de centros muy diverso, muy variado. Tenemos centros que están en un nivel de madurez, en un grado de madurez bastante avanzado respecto a esta transformación digital. También tenemos centros que se ha visto clarísimamente pues con la irrupción de la pandemia, que se han visto, y eran centros que tenían buenas líneas de trabajo, pero quizás su proyecto educativo pues no respondía, como decía pues Belén, a unas necesidades pues más tecnológicas o más de educación digital, ¿no? Cada centro puede decidir sobre qué proyecto educativo construir sus cimientos. Europa, por ejemplo, nos lanza esta idea del centro digitalmente competente, pero para tener centros digitalmente competentes necesitamos un buen liderazgo, por una parte, necesitamos un consenso de todo el profesorado, ¿no?, del claustro que se crea aquello que tiene que hacer, y un consenso también con las familias y obviamente por parte de los estudiantes, que aquí serían pues los que más convencidos estarían inicialmente, ¿no?, porque trabajar con tecnología pues para ellos siempre es un reto, siempre es una motivación, pero hay que ir mucho más allá, buscar pues siempre ese aprendizaje significativo y sobre todo que repercuta todo aquello que se hace con la tecnología en el aprendizaje de los niños y las niñas. Estamos poniendo sobre la mesa la importancia de trabajar todos juntos en todo esto, en toda esta revolución. Aquí yo veo un compromiso claro, ¿no? Un compromiso por la parte pública, por la parte privada, por la parte tecnológica. ¿Cómo incorporamos en este compromiso que tenemos aquí claramente expuesto pues a padres, a madres, a alumnos y alumnas, a todo el profesorado y a los centros? ¿Cómo los incorporamos? ¿Qué les hace falta para que sea más fácil? Porque yo ahora mismo estoy pensando en todos esos equipos directivos de centros y claro, la tarea es ingente, inacabable, parece inabarcable, ¿no? Entonces, vamos a decir primero que queremos
tenemos una brecha digital, ¿qué pasos damos? ¿Cómo les convencemos que vienes del mundo de la universidad? Realmente son proyectos que implican a toda, en el caso de la universidad, toda la organización, ¿no? Por un lado, la dirección tiene que implicarse en este cambio de transformación digital porque no es sencillo si no tienes el apoyo, ¿no?, institucional. Pero por otro lado, que todo el mundo se sienta implicado en ese cambio, ¿no? Los profesores deben estar implicados porque son también un canal, ¿no?, de éxito del proyecto. ¿Deben liderar los profesores ese cambio? ¿Deberían ser esos líderes que hacen falta, que nos comentaba Son líderes. En nuestro caso lo teníamos claro. Hemos apostado por la formación a todo el profesorado y también al alumnado, por supuesto, en esas competencias digitales que van mucho más allá del uso instrumental, ¿no? El liderazgo también es una parte de la competencia digital y el compromiso profesional también, con lo cual, si no tenemos todas esas piezas, el proyecto no es exitoso. Por poner un ejemplo, nosotros estos meses hemos estado totalmente volcados en lo que es la formación y estar en el aula. Esos modelos híbridos de los que hemos hablado requieren de alguna manera no solo ese profesor y ese alumno ante la tecnología, sino profesionales del mundo de la tecnología, del mundo de la pedagogía, del mundo de la psicología, que de alguna manera ayuden a que ese proceso sea mucho más sencillo y sea mucho más cercano, porque al final lo que queremos es que salga todo bien, ¿no?, que los alumnos aprendan y que los profesores puedan dar sus clases con toda tranquilidad. Claro, estamos hablando de que conseguir un aprendizaje digital no significa tecnificar un aula y ya está, pero es evidente que necesitamos cierta tecnología, ¿no? Belén, ¿por dónde empezaríamos? A ver, yo siempre digo que tenemos que resolver los problemas más urgentes. Hablamos antes de la brecha digital. Realmente la tecnología pues ha supuesto un problema para las familias en este tiempo, para determinadas familias, para acceder al entorno de aprendizaje, tanto desde el punto de vista de acceso a dispositivos electrónicos como a conectividad en el hogar. Eso es lo primero que tenemos que resolver, porque la educación tiene que ser para todos, por lo tanto tiene que igualar y tiene que integrar a todos los colectivos. Una vez que tenemos eso, pues la tecnología no hace más que apilarse, como yo digo. Tenemos que tener dispositivos adaptados a cada tipo de alumno. Evidentemente no tienen las mismas capacidades digitales los alumnos de infantil que los de primaria, ni mucho menos en el entorno universitario. También los contenidos pues deben adaptarse. Hablamos mucho de contenidos digitales, pero deben ser contenidos nacidos digitales, igual que los nativos digitales. No vale con adaptar lo que teníamos, porque eso realmente no supone una experiencia enriquecedora como la que buscamos. Y no podemos perder tampoco de vista la seguridad. Al final estamos hablando de colectivos que son críticos, son menores de edad y evidentemente el entorno virtual es peligroso para ellos. ¿Qué hace falta en todo esto? La visión extremo a extremo, no atacar el proyecto por piezas, sino ver desde un punto de vista integral, ¿no?, donde, como decía Cristina, los docentes, los alumnos son protagonistas, tienen que creerse en la historia, tienen que creerse que sin ellos no hay cambio y nosotros como empresas tecnológicas pues estamos ahí para ayudar y para acompañar en todo ese proceso. ¿Cómo convertimos la brecha digital, que actualmente existe, porque es así? No solo tenemos la pandemia ha dejado clara esa brecha digital, pero no solo a nivel de dispositivos, sino a nivel de edad, a nivel de urbano-rural, o sea, han surgido incluso brecha de género, han surgido unas brechas en torno a lo digital que no pensábamos que fueran y que estuvieran ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos que se elimine esa brecha y convertir la tecnología en una igualdad de oportunidades? Bueno, yo pienso que el potencial de la tecnología en este caso es realmente importantísimo en tanto que es igualadora de oportunidades, ¿no? Os pongo el ejemplo del Plan de Educación Digital de Cataluña que presentamos en diciembre y que ha arrancado este curso. Lo que se pretende, facilitando tanto la tecnología más de máquina, ¿no?, y de condiciones para que se pueda hacer un buen trabajo digital, como también facilitando toda esta formación del profesorado, acciones de sensibilización hacia las familias y sobre todo atacar al grueso y a la totalidad de todos del alumnado que
que tenemos, eso es lo único que podemos hacer para combatir esta brecha, aparte obviamente pues de atacar y de proporcionar, pues en el caso de las conectividades, por ejemplo, en el acceso a los datos en las casas, ¿no? Que muchos alumnos pues no tienen. Estamos en un momento también de crisis económica, va a haber cada vez más alumnos quizás que se encuentren en situaciones que quizás antes no tenían, y en este sentido pues nuestra misión aquí es sobre todo pues la de proporcionar los máximos recursos, los máximos mecanismos para tanto tecnológicos como también de conocimiento, pedagógicos, ¿no? ¿Qué uso hago de esta tecnología que tengo? ¿Qué valor le doy? ¿Cómo me comprometo yo con esta tecnología, ¿no? que me están dando, ¿no? Y cómo soy responsable respecto a ella, ¿no? Pero sí que es verdad que por primera vez, ¿no?, el plan de reestructuración a nivel europeo, el grueso del paquete de las ayudas económicas van a esto, ¿no? Sí. Estamos hablando de algo muy importante, entonces tenemos que pensar, yo me quedo con lo que has dicho, Belén, que el centro educativo tiene que pensar primero qué quiere ser, ¿no? Luego ese compromiso también desde la universidad, Cristina, entonces, ¿cómo tiene que ser el profesor del siglo XXI? Ya que habéis los educadores, porque ya no estamos hablando de un profesor, ¿no? Ya hemos saltado de categoría, estamos hablando de educadores. ¿Cómo tiene que ser ese educador del futuro y qué competencias digitales debe de tener? Realmente Europa, ¿no? Con su plan de educación digital ya está marcando un poco esa competencia digital docente, cómo debe ser. De hecho, la CRUE, ¿no? La Confederación de Rectores de Universidades Españolas, y el grupo CRUETI y el grupo FOLTE de Formación Online y de Tecnologías Educativas están muy volcados también en ver cuáles son las competencias digitales de partida para, de alguna manera, dibujar cómo queremos que sean esas competencias digitales finales, ¿no? Tiene que ser, por un lado, existir ese compromiso profesional, pero tiene que haber un dominio tecnológico, un dominio también de las pedagogías, aparte, ¿no?, de un dominio de la materia, porque no podemos olvidar lo más importante. Tenemos a profesores economistas, del ámbito de la biología, del ámbito de las ciencias jurídicas. Evidentemente tienen un dominio de sus materias, pero luego hay toda una serie de aspectos que también tienen que dominar, y no podemos olvidar tampoco esas skills, esas soft skills, esas habilidades blandas que son tan importantes en todos los ámbitos y también en la educación. Esto va mucho más allá del dominio de la tecnología, como bien comentaba Mar, va mucho más allá de dispositivos, es un cambio cultural importante, pero creo que debemos ser optimistas y confiar en nuestros profesores en todos los niveles, porque realmente creemos que puede ser un cambio totalmente factible. Mucho trabajo, hay mucho trabajo por delante, pero al menos vamos a quedarnos con algo positivo de la pandemia, y es ese empujón, ¿no?, ante la necesidad de transformarnos. Tengo una pregunta de la audiencia. Pablo dice, vamos a un futuro donde la educación en movilidad es clave, y es algo que ya hemos escuchado en la anterior mesa sobre las aulas híbridas, ¿no?, que aprendemos ya en todos lugares. Belén. Totalmente de acuerdo con esa afirmación. El mundo es móvil y el puesto de trabajo ya es móvil, ¿no? Si hablamos de lo que estamos haciendo los padres, es ya acceder al puesto de trabajo desde cualquier lugar, donde la tecnología evidentemente nos ayuda, y evidentemente la educación es así, y eso es algo que, como decía Mar, también democratiza mucho e iguala mucho, ¿no? Le damos la oportunidad de acceder al mismo entorno educativo gente que geográficamente está dispersa y que igual no podría trasladarse a un centro educativo a estudiar la carrera que le gusta, ¿no? Y en ese sentido, pues la tecnología no solamente habilita, sino que potencia esos entornos de trabajo, en este caso de estudio, desde cualquier lugar, ¿no? Ya no es un sitio al que acudir, es un momento donde aprender. Y Mar, para cerrar un poco, ¿qué le dirías a los centros de parte de los gobiernos? ¿Tienen claro hacia dónde vamos? Bueno, sobre todo los centros tienen que saber, que ya sabemos que lo saben, que tienen a la administración de su parte, que nos tenemos que acompañar mutuamente unos a otros. Y aquí, como decía, y vuelvo a la intervención inicial, es un momento en el que tenemos que trabajar conjuntamente, pues todos los agentes que intervenimos en diferentes momentos, pero en el mismo proceso y en el mismo proyecto. Y realmente tenemos un reto pues muy importante. Los centros ahora tienen están jugando un papel muy duro, porque realmente tienen que afrontar pues retos diarios de miles de cosas, y realmente esta gestión diaria cuesta mucho. Hay que
demostrar muchísima complicidad y proporcionarles el máximo apoyo. Y ellos también tienen que saber, sobre todo, que nosotros estamos para acompañarles para todo aquello que hace falta y que estamos trabajando también, como decía Cristina, intensísimamente, de manera muy dura, pues para proporcionar las mejores condiciones en el momento actual. Mar Camacho, Cristina Villalonga, Belén Espejo, muchísimas gracias. Gracias. A ti. Un placer. Bueno, temas muy interesantes. La verdad es que se nos está acabando el tiempo. Os dejo un buzón de correo por si queréis lanzar preguntas, educación@telefónica.com para todas las cuestiones que os surjan. Bueno, vamos ahora con nuestro juego, que os anunciaba al inicio. Son preguntas divertidas, ya lo veréis, nada complicado. Si podéis hacer este juego desde el móvil, pues mejor, pero bueno, no pasa nada. Vamos a escanear el código QR que va a aparecer en la pantalla. Si no, también lo podéis hacer a través de menti.com, ¿vale? Y luego tenemos el código QR. Muy bien, entonces introducimos el código. También lo podéis ver, ¿eh? El código es 8252129, repito, aunque lo estaréis viendo, 8252129. Entramos, metemos nuestro nombre completo y allá vamos, ya podemos jugar. Recordad que el primero que responda de manera correcta a todas las preguntas se llevará un ordenador portátil. Venga a ese juego.
Os presento a Javier Vizcaíno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Bueno, más de 20 años trabajando en Telefónica con experiencia sobre todo en digitalizar empresas y administraciones públicas. Después de haber escuchado todas estas mesas, ¿cuáles deberían ser los siguientes pasos? Bueno, aquí hay una realidad y es que vivimos un momento en el que se está aplicando un nivel de digitalización como nunca en la historia. Estamos aplicando de manera exponencial todo tipo de tecnología a todo tipo de modelo de negocios. ¿Qué sucede? Que las grandes corporaciones con esto hemos ido avanzando de alguna manera en bloque. ¿Por qué? Porque disponíamos de la tecnología, porque de alguna manera nuestros clientes nos lo exigían, porque también, bueno, pues queríamos competir en online, queríamos tener información sobre nuestros clientes y de alguna manera ese avance ha sido un avance muy colectivo. ¿Qué sucede? Que este modelo es un modelo que es un poco imperfecto, porque cuando uno empieza a escalar hacia empresas de menor tamaño, muchas de ellas o bien no tienen el presupuesto o bien lo que no tienen es el conocimiento, les falta una brújula para poder avanzar en la digitalización. Y eso pues es peligroso, porque al final crea una brecha entre dos grandes mundos y yo creo que es una brecha que no nos podemos permitir, ¿no? Y para esto, desde luego, lo que hace falta pues es un plan global que nos permita cerrar esa brecha de la digitalización y que la productividad de nuestras empresas pues sea superior a nivel internacional, que tengamos una menor reducción de paro y que podamos avanzar como país, ¿no? ¿Y qué rol deberían de jugar los distintos agentes para que de alguna manera se pudiera acelerar este proceso de digitalización que hemos empezado, pero que realmente ya hemos dejado claro que no estamos todavía en la revolución? Bueno, pues yo creo que en primer lugar el sector público debe ser un agente activo. Ya es un agente activo, lo acabamos de ver con el ejemplo de Gavina, que yo creo que es un ejemplo estupendo y que de alguna manera abre camino para otras administraciones que tienen que hacer lo mismo. Ha sido un agente activo porque ha llevado la conectividad a las aulas y yo sinceramente tengo también mucha confianza de que las ayudas de Europa pues también nos ayuden a tener la sensibilidad para digitalizar las pymes y en particular para digitalizar el mundo educativo. Y luego creo que las grandes empresas aquí también tenemos que hacer un ejercicio de mucha responsabilidad porque nosotros nos tenemos que transformar internamente, nos tenemos que transformar para ser capaces de adaptarnos a esas necesidades de clientes que no tienen esa brújula y acompañarles en esa transición. Al final, tener conectividad en un aula, subir los contenidos a la nube, garantizar la seguridad, que el profesor sea el centro de todo esto, no es un problema de tecnología. No hay que tener un debate tecnológico, la tecnología funciona en todos los ámbitos de la vida. Aquí realmente lo que tenemos que ser capaces es de acometer un proyecto de gestión del cambio. Y la gran responsabilidad que tenemos las grandes corporaciones es ser capaces de acompañar a estas pequeñas empresas o acompañar a las pequeñas escuelas, a los pequeños colegios que tengan un problema y que quieran avanzar. Me parece muy importante esto del acompañamiento, porque es verdad que te puedes sentir muy solo ante un reto tan grande como el que hemos expuesto hoy aquí, ¿no? Mira, hablaba ayer con Belén precisamente y me decía, tengo la duda que después de un evento como este haya una empresa pequeñita y un colegio pequeñito que tenga la duda de cómo avanzar y piense que Telefónica pues, puede ser un ente demasiado grande y que no va a estar preocupado de esos clientes pequeños, ¿no? Pero realmente esas son la mayoría y a esos clientes es a los que nos tenemos que dirigir, a los que tenemos que ayudar en una situación como esta. ¿Qué les dirías a modo de conclusión, ¿no? ya que tenemos a nuestra audiencia, un mensaje final a todas esas personas que están conectadas? ¿Cuál sería? Bueno, lo primero, que yo creo que el compromiso de Telefónica es inequívoco con la educación. Lo ha dicho María Jesús, lo ha dicho Chus, nuestra consejera delegada al principio de la jornada. Creo también que nos espera un reto apasionante, que el camino va a ser muy divertido, porque esto es un sector que realmente es donde nos jugamos el futuro, es una gran realidad. Y también pienso que Telefónica va a poner encima de la mesa todo su conocimiento, todas sus mejores experiencias y toda nuestra fuerza para poder acompañar, para poder ayudar a todas las empresas que quieran dar el salto a la digitalización. El mensaje final es que nadie se puede quedar atrás. Pues Javier Vizcaíno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, encantado.
Ahí queda ese mensaje. Bueno, decía Descartes que 2 cosas contribuyen a avanzar: ir más deprisa que los otros o ir por el buen camino. En cuanto al camino, pues yo creo que ha quedado clarísimo, ¿no? Telefónica Empresas puede ayudar a los centros a encontrarlo. Y en cuanto a ir más deprisa, pues vamos a conocer al ganador del concurso. A ver, el premio es para... tengo por aquí, Carlos Alemán, que ha conseguido 4.380 puntos. Enhorabuena a Carlos, se pondrán en contacto contigo para hacerte llegar el premio, ese fantástico ordenador portátil. Carlos ha sido el ganador, pero tenemos un ranking, como os podéis buscar. A ver cómo habéis quedado en esas preguntas, había que ser rápido. Vamos a ver si vemos ese ranking. Ahí lo tenemos. Y cómo ha ido avanzando el concurso. Bueno, pues esperamos de verdad que hayáis disfrutado de esta tarde, no solo del juego, esperamos que hayáis disfrutado de todas las mesas de diálogo en todo este encuentro organizado por Telefónica Empresas. Se abre una nueva ventana, la del disfrute. Espero que hayáis disfrutado, que disfrutemos de esos nuevos métodos de aprendizaje, de los nuevos espacios virtuales y físicos por los que transita y de las nuevas tecnologías que les dan soporte. Muchísimas gracias, un placer estar con todos ustedes.